inmensa preocupación, pero con absoluta firmeza y buscando la unión, saldremos definitivamente adelante. Este es nuestro webinar número 53, el análisis de los resultados de la primera vuelta electoral del 11 de abril. Y estarán con nosotros María Cecilia Villegas, abogada y especialista en políticas públicas, Osvaldo Junckhoff, abogado y expresidente del Tribunal de Honor Electoral, Enrique Gersi, abogado, académico y analista político, y Pablo Bustamante, economista, consultor y fundador de la Amparia. Un verdadero panel de lujo a los que debo agradecer la gentileza que han tenido de estar aquí con nosotros y así poder comentar esta circunstancia y situación en la que vivimos actualmente. Iniciamos la sesión con María Cecilia Villegas, iniciamos la sesión con Pablo Bustamante, seguimos con María Cecilia, luego entra Enrique Gersi y termina Osvaldo Junckhoff. Así que le pasamos el micro a Pablo Bustamante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pepe. Muchas gracias a este lindo panel con Cecilia, Enrique y Osvaldo. Un gusto estar con ustedes. Y muchas gracias los que están atendiendo por permitirnos compartir algunas ideas en un momento tan importante para la patria. Quisiera pedirte, Ítalo, si puedes permitirme compartir pantalla. Listo, ya está autorizado. ¿Ya? Estoy tratando de ver dónde está mi pantalla. Sí, se pierde, ya está. Hasta las 18 y 17 tienes tiempo, Pablo. Ya. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, revisemos un poco los resultados de estas elecciones. Al 99%, Castillo tiene 19%, Keiko 13.4%, le ganó a López Aliaga, que tiene 11.7%, muy cerca Hernando Soto con 11.6%, Lezcano, que era uno de los grandes temores de esta campaña con tanto populismo y propuestas radicales, 9%, Verónica 7.8%, Acuña 6%, ¿cómo se llama el arquero? Por Dios, se me fue su nombre, Forsyth, 5.6%, y otros 16%. Un resultado que para muchos ha sido sorpresa y que nos pone en una situación muy interesante para ver cómo viene el Perú. Pero antes de eso, algunas cosas que vale la pena mencionar. El ausentismo ha sido casi 30%, concentrado en los sectores de mayores ingresos en Lima especialmente, lo cual es una barbaridad. Y creo que hay que criticar severamente a gente que no tenga vocación cívica para participar en momentos como estos. Por otro lado, entre ausentismo, votos en blanco y votos nulos, llegamos a votos válidos de solamente 58%. Y el partido que más votos ha obtenido tiene solamente 11% de la votación. 11% de la votación. Nunca creo se ha llegado a una segunda vuelta con una representación tan baja. Y Fuerza Popular tiene 7.75%, y ya no hablemos de los demás. Si hacemos una clasificación arbitraria de orientaciones políticas de los distintos partidos, que por supuesto no significa que los votos se pueden endosar, ni mucho menos, creo que eso no puede darse,
pero permite hacer una primera mirada de la orientación básica en función de lo que han planteado en la campaña, ¿no? Entonces tenemos un grupo de partidos donde está Perú Libre, Juntos por el Perú, el Partido Nacionalista, UPP, RUNA y el Frente Amplio. Todos ellos suman 4.200.000 votos o el 30%. En el centro hemos puesto a Acción Popular, que la verdad una buena parte está más a la izquierda, Victoria Nacional, Podemos, el Partido Morado y Democracia Directa, que sumarían un 23%. Y a la derecha tenemos, por supuesto, a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, el PPC, Somos Perú y Perú Patria Segura. Ellos suman 48%. Esto significa que los que no están con izquierda son el 70% aproximadamente. Y en este caso es muy importante ese voto no izquierdista. Excepto el tema Acción Popular, que una buena parte de Acción Popular debiera estar en la izquierda y balancearía un poco más esto, quién sabe, a 65% o algo por el estilo. Pero de todas maneras, una gran mayoría de los peruanos le han dicho no a una izquierda que en esta campaña ha sido una izquierda en general muy radical, donde han planteado cambiar las cosas prácticamente a la mala, ¿no? El ganador, en fin, dice que si es necesario cerrar el Congreso para que aprueben su programa de transformación y todo lo más, lo hará. O sea, son izquierdas belicosas, radicales, con programas extremistas que pretenden transformar totalmente la vida de los peruanos y destruir nuestro futuro. Entonces, creo que es muy importante rescatar ese porcentaje, digamos, del 70% de peruanos que no ha ido por una opción radical. Como resultado de la elección tenemos dos candidatos. Pedro Castillo, este profesor que armó el CONARE el año 2017, dirigió la huelga del SUTEP, que dividió al SUTEP, ¿no? Pretendiendo quitarle el liderazgo, ¿no? A Patria Roja. Dicho sea de paso, el sindicato no ha dejado de tener en sus estatutos sus propósitos claramente establecidos, la lucha de clases. Y este señor, por supuesto, hoy día ya en plena segunda vuelta plantea lo mismo, ¿no? La lucha de clases. En su plan de gobierno plantea cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Por supuesto, nueva constitución a la mala, si es necesario cerrar el Congreso, lo cierra, ¿no? Y arma su paquete con decretos de urgencia. Total estatismo masivo de la economía, ¿no? Está hablando de minas, las instalaciones gasíferas, petroleras, los centros energéticos, los servicios públicos como los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, en fin, total estatización. En cuanto a empleo, entre otras cosas, plantea que la diferencia entre el que más gana y el que menos gana debe ser 20 veces, en fin, metiendo la mano en todos los aspectos del desarrollo y alterando completamente las posibilidades de inversión. Y en política internacional, no solo salirse de la Alianza del Pacífico, ¿no? Del Acuerdo de Asociación Transpacífico, ¿no? Sino cortar todos los TLCs y aislar al Perú para generar, digamos, una autarquía que empobrezca, donde esas izquierdas radicales puedan tener un proyecto de vida eterna, como suelen tenerlo. Al otro lado tenemos a Keiko Fujimori, que ha sido una importante sorpresa para muchos, ¿no? Ha hecho una campaña tranquila, ha ido creciendo poco a poco, prácticamente no ha cometido errores grandes, ¿no? Y ha logrado este posicionamiento, desde el cual hoy día tiene pues la gran oportunidad de contrastar esas propuestas radicales con planteamientos completamente diferentes, ¿no?
muy concentrada en temas de seguridad, en creación de empleo, en promoción de la empresa privada, de la inversión y, por supuesto, reducción de la pobreza. Ella ha hecho hoy día una conferencia, es la primera vez que habla en verdad programáticamente después de los resultados de las elecciones, y ha anunciado algo así como un tiempo de reencuentro. Pide el reencuentro de todos los peruanos. Me parece una palabra formidable para un momento en que los peruanos estamos tan dolidos, ¿no? Tan necesitados de sentirnos juntos para luchar con estas múltiples crisis que tenemos. La pandemia, que no se resuelve hasta ahora. Acabamos de ver que lamentablemente, o como se dijo ya hace algunas semanas, las vacunas chinas son muy malas, ¿no? Un gran fracaso del gobierno de Sagasti comprando las peores vacunas y a un precio muy caro. Se ha tenido que suspender, por supuesto, el proceso de importación de vacunas chinas y estamos a la espera de que crezca la entrada de las vacunas de Pfizer, que son las mejores vacunas según los analistas más importantes del tema biológico y de sanidad. Esperamos pues que se avance con esto las vacunas, porque sin vacunación masiva no hay manera de recuperar la economía. Y eso significa mantener a mucha gente en la pobreza. Yo he planteado hace poco en la Ampadia que estoy de acuerdo con la propuesta del Fondo Monetario Internacional de hacer un superbono de 2.700 millones de soles para los más necesitados. Cosa que ha sido rechazada, por supuesto, por la gran mayoría de los economistas ortodoxos o del establishment. Pero yo creo que eso sería una acción formidable si la acompañamos con la recuperación de la inversión privada, con la apertura de la economía a la inversión privada, que, por supuesto, asegure un crecimiento y una recuperación de tal manera que no tenemos que pensar en más bonos adelante. Pero ese bono grande, según el fondo, permitiría que los pobres, que han subido de 20 a 27% de la población en el Perú, regresen a la situación de 22, 20% del 2019. Creo que le debemos eso a nuestros pobres, ¿no? Yo creo que sería formidable, ¿no? Poder hacer un salto cualitativo de regreso a esa situación de menor pobreza y no estancarnos muchos años en pobreza. Con eso, si nos estancáramos en pobreza durante muchos años, se malograría no solo la situación económica y social del Perú, también la institucional, también la política. Habría mucha confusión, mucho desconcierto y nuestras políticas públicas sufrirían bombardeos que serían mucho más costosos que no hacer el bono. Pero ahí está la ortodoxia que quiere... Tienes 2 minutos más, Pablo, ¿eh? Sí, perfecto, está bien calculado, gracias. Pero ahí está la ortodoxia de nuestros economistas y del propio MEF, que ya anunció que no va a ir por ese camino, o sea que es previsible que con este gobierno sigamos reptando, ¿no? Dentro de una pobreza insoportable que nos haría mucho daño por mucho tiempo. Yo creo que esta elección también nos trae una nueva oportunidad, pero de eso quiero hablar en el segundo turno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Has cumplido con la hora perfectamente. Le pasamos ahora a María Cecilia Villegas. Gracias, Pepe. Hola a todos, hola Enrique, Osvaldo, Pablo, Pepe, muchísimas gracias por la invitación y a todos todos ustedes que están ahí escuchándonos. Luego de estos resultados que a más de uno nos han agarrado por sorpresa. Pablo ha explicado bien qué es lo que ha ocurrido en las elecciones y qué es lo que, quiénes son los que se enfrentan ahora. Yo lo que quisiera es retroceder un poco y tratar de explicar por qué hemos llegado a este punto. Porque para mí lo que venía sucediendo en el Perú viene sucediendo hace mucho tiempo. Y esto nos ha agarrado como a los peruanos de aquel entonces, los agarró la reforma agraria de Velasco.
se venía discutiendo hacía mucho tiempo, había un caldo de cultivo importante, los pobres venían reclamando, un sector olvidado venía reclamando y nadie los escuchó y nadie les hizo caso. Y luego, cuando fueron sorprendidos con la reforma agraria, nadie entendía qué era lo que había sucedido. Y lo que sucede es que en el Perú no estamos acostumbrados a escucharnos entre peruanos. Yo quiero contarles un poco qué es lo que veo y por qué ha ocurrido esto. Primero, en los últimos 20 años nos hemos dedicado a mantener las reformas estructurales, las reformas económicas. Hemos mantenido al BCR y al MEF en menor medida como islas de excelencia. Hemos logrado que la parte macro se mantenga y sin embargo, si bien hemos logrado reducir la pobreza de 54% en el 2004 a 20% en el 2019, estas son cifras pre-COVID, la gente, el pueblo no ha sentido realmente que el desarrollo ha llegado a ellos, ¿no? El primer problema que tenemos es una limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno. ¿Qué incluye esto? Incluye debilidades en los procesos de planeamiento, de presupuesto, inversión, compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y el monitoreo del gasto público. Por eso es que la brecha en infraestructura que existe hoy asciende a 160.000 millones de dólares. Eso es lo que necesitamos para poder invertir en todos los proyectos de infraestructura que están pendientes. Un segundo problema que tenemos, además de la falta de capacidad de gestión pública, es la percepción de corrupción que ha debilitado seriamente la confianza de los ciudadanos en el Estado, en los funcionarios públicos, en los políticos y en el sector empresarial. Y esto es sumamente importante señalarlo, porque para que haya un funcionario público corrupto necesitamos a un empresario que lo corrompa, o necesitamos una persona natural que la corrompa, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo hizo un estudio donde encontró que anualmente se pierden 12.600 millones de soles en actos de corrupción. Esto en ese momento, en el año del estudio, representaba el 10% del presupuesto nacional. Es importante entender que la Lavajato nos abrió los ojos a todos. Ver el Club de la Construcción, como las grandes empresas constructoras peruanas decidían coludirse para repartirse la torta, sobre eso, estimando los precios de las obras y robándole al Estado y robándole a todos los peruanos, hizo que muchos de los peruanos se sintieran traicionados. Que además los dueños de las empresas constructoras siguieran paseándose por Lima como si nada sucediera, debería habernos indignado a todos, pero no nos indignó a todos. Eso ha hecho que la población sienta que de cada 100 ciudadanos, 71 consideran que el sector empresarial peruano es altamente corrupto. No confían en los grandes empresarios. Y esto es sumamente importante porque el empresario es el único generador de riqueza en un país. No es el Estado. La inversión pública se solventa sobre la base de los impuestos que las empresas le pagan al Estado. Entonces, es con este discurso que la izquierda logra ganar tantos adeptos y logra enardecer a la población. Un siguiente problema es la informalidad. 73% de la PEA en el Perú se desarrolla en el sector informal. Ese es el sector extralegal. Tenemos además un porcentaje importante que se desarrolla en el sector rural, que está incluso más excluido que el sector informal. Esto lleva a que exista un desgaste del contrato social. Para que se hagan una idea, en el gobierno de Ollanta Humala, entre el 2011 y el 2016, hubo 90 personas fallecidas, 2.367 heridos producto de conflictos sociales. Kuczynski heredó 208 conflictos sociales.
Y a diciembre del 2020 tenemos 197 conflictos sociales activos. De estos, 63% ya han registrado por lo menos un hecho de violencia. En el Perú hemos legalizado la violencia como mecanismo de negociación, porque no escuchamos a los sectores extralegales, no escuchamos cuáles son los intereses de estas personas. Los partidos políticos, además, no han logrado representar efectivamente los intereses de los distintos sectores sociales. Si bien el Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, tanto en términos económicos como en términos sanitarios, el Perú era uno de los países mejor preparados por las reservas que tenía para enfrentar la pandemia. Y sin embargo, en el momento de gestionar esos recursos, no lo logramos hacer bien. Como resultado de esto, los hogares peruanos han experimentado una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. El empleo ha disminuido a nivel nacional en un 40%. Cerramos el 2020 con una disminución del PBI del 11.1%. Esto significa que los peruanos de a pie tienen menos plata en sus bolsillos. Y encima, ni siquiera hemos logrado que la corrupción se detenga o se ralentice durante la pandemia. Hemos seguido viendo actos de corrupción en la compra de oxígeno, en la compra de mascarillas. Hemos visto un Estado incapaz de adquirir vacunas, incapaz de generar nuevas camas UCI. Hemos visto a la población como se les moría a la gente en los hospitales, afuera, en la calle, y nadie hacía absolutamente nada. Un problema adicional que tenemos es que el presidente Toledo implementó una muy mala descentralización en el año 2004, donde no logró acercar al Estado a los ciudadanos. Lo único que logró fue descentralizar la corrupción. Y hoy en día, todas las instancias del gobierno subnacional tienen actos de corrupción. En vez de dinamizarse la inversión pública y que el Estado lograra acercarse a los ciudadanos, esto simplemente ha servido de una plataforma para que más gente asalte las arcas del Estado. Hoy en día tenemos 17 exgobernadores regionales presos, sentenciados o con procesos judiciales. Y todos los presidentes de los últimos 20 años han enfrentado juicios o detenciones. El Perú es un país de ingreso medio alto, no somos un país pobre. Y por eso es que esto debería enfurecernos aún más. Deberíamos considerarlo realmente escandaloso. Del presupuesto del año 2020, que fue de 180.000 millones de soles aproximadamente, 84.000 millones fueron destinados directamente a los gobiernos subnacionales. Y de ese monto, el 50% se fue a los gobiernos locales. Sin embargo, los gobiernos Cecilia, locales... tienes un minuto más, ¿eh? Ok, los gobiernos locales solo lograron gastar el 50% de ese presupuesto. El gobierno central no fue mejor, solo gastó el 76% de su presupuesto. ¿Saben cuánto recibieron los gobiernos locales entre el 2004 y el 2019 por concepto de canon y regalías? 30.000 millones de soles. Y no somos capaces de gastarlo. Y otra vez, sin embargo, nuestra estabilidad macro, nuestro BCR y nuestro MEF parecen manejados por cirujanos, parecen de países del primer mundo, pero no hemos logrado que el resto de ministerios sea eficiente. Y en la segunda intervención les voy a explicar qué fue lo que ocurrió en estos 20 años y por qué los peruanos protegimos al BCR y protegimos al MEF, pero negociamos y vendimos todo el resto de sectores. Gracias, María Cecilia. Le pasamos ahora el micro a Enrique Gersi, doctor Gersi. Adelante. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a Pepe por esta invitación, a Cecilia, a Osvaldo, a Pablo, por la participación y a todos ustedes por su presencia. Ya es muy grato estar aquí
y ya hemos estado con Pablo en varios seminarios, y creo que es un momento particularmente dramático. ¿Quién podría decir, ¿no es cierto?, que 30 años después de su derrota militar, Sendero Luminoso puede tomar el poder democráticamente en el Perú? Es una pregunta dramática, pero es la pregunta a la que nos enfrentamos. Coincido plenamente con el análisis tanto de Cecilia como de Pablo. No voy a repetir los argumentos, creo yo, importantes que han sido ya expresados por ambos. Quiero dar un paso hacia adelante, ¿no?, para poder pensar en el problema que tenemos delante. No tanto cómo hemos llegado acá, sino cómo enfrentamos el problema. Porque aquí hay un problema muy simple: hay que ganar una elección. Y nos jugamos en eso la vida, porque simplemente el enemigo que tenemos al frente no es un antisistema tradicional, no es el outsider que habitualmente hay en el Perú, sino es una persona que por sus características políticas, ideológicas, pertenece a un movimiento muy radical, no oculta además ninguna de las ideas para tener, ninguna de sus ideas, para tener obviamente la legitimidad de poderlas llevar a cabo, de alcanzar el poder, y supone no solo descartar el modelo económico, sino un cambio absoluto en los patrones de manejo político del país. El modelo de nuestro amigo Pedro Castillo, el profesor del maestro, como le dicen, el maestro Castillo, es simplemente una adecuación a los tiempos modernos del senderismo. Él es un maoísta radical, curiosamente conservador en materia social, lo que lo hace particularmente peligroso, y por eso yo quisiera plantear algunas reflexiones de cara a la campaña electoral, que va a ser muy breve, en la que básicamente nos estamos jugando nuestra libertad, no solo nuestro patrimonio, que ya es bastante, sino algo mucho más dramático: nuestra libertad. En primer lugar, esta idea que alguien ha lanzado de que es posible jugar al voto viciado porque no nos gusta la elección, hay que descartarla. Yo creo que lo que tenemos que hacer, todos los defensores de la libertad del Estado de Derecho, es explicarle a la gente que esto es una tontería. Aunque se alcanzaran las 2/3 partes de votos blancos y viciados en esta elección, no va a haber una nueva elección, solo se anularía la segunda vuelta. Es decir, entraríamos casi en un cuento de Borges. Sería una segunda vuelta eterna entre los dos mismos candidatos hasta que gane uno de los dos. No tiene ningún sentido el planteamiento que ha hecho el señor Bugatás y que han lanzado algunas otras personas siguiendo la tesis de que habría que buscar la nulidad de las elecciones, porque simplemente a través de esto lo único que se va a conseguir es, en el peor de los casos, es que se repita la segunda vuelta con los mismos candidatos. Lo dice la ley, lo dice la Constitución. Esa iniciativa política debe ser descartada. Acá hay que elegir. Y en la vida hay que elegir muchas veces no lo mejor, hay que elegir lo que es posible. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida sabemos que las elecciones que hemos hecho no son las que más nos gustan, no son las que preferimos, son las elecciones por lo posible. El antivoto en el caso de Keiko Sofía Fujimori es muy alto, es un hecho que conocemos y es un hecho además objetivo, no podemos discutir la existencia del antivoto y el hecho de que haya mucha gente que tenga desconfianza frente al fujimorismo. Yo confieso que en mi propio caso, yo pertenezco a ese grupo también. Yo nunca he votado por el fujimorismo. Pero habida cuenta de la situación actual, ese anti tiene que medirse con los criterios de la realidad, no con los criterios ideales de cuál es el deber ser, sino las cosas tal y como son. Tenemos que escoger entre un candidato que representa el senderismo moderno, adocenado, disfrazado de sindicalista, pero básicamente es eso: un maoísta radical en materia económica y conservador en materia social, lo que es una cosa, algunos creen bastante rara, pero si leemos a Mao, nada rara, porque la
suerte, por ejemplo, de la comunidad gay en China comunista no fue nunca tolerada, ¿no es cierto? Y siempre hubo en la izquierda más radical una actitud de absoluto rechazo frente a libertades morales como las que construyó la democracia liberal en Europa para, por ejemplo, la mujer o la comunidad gay. Entonces, para mí, este señor es claramente un candidato senderista, y hay que llamarlo por su nombre, es un candidato ligado a la línea sindical, como ya se ha dicho, de su Conare, y es un enemigo a vencer. Keiko Fujimori llega por tercera vez consecutiva a la segunda vuelta. Ojo, hay gente que le niega todo talento político a Keiko, algún talento político hay que tener para llegar 3 veces consecutivas a la segunda vuelta. El fujimorismo es un hecho objetivo, las votaciones, como ha explicado Pablo, no han sido importantes. Castillo tiene 11% del voto verdadero, del voto emitido, que por distorsiones electorales llegan a 19% del voto válido, por eso el 11%, y Sofía tiene menos del 10%. Entonces estamos hablando de candidatos que llegan a la segunda vuelta probablemente con las menores votaciones de la historia. Pero ahí está Keiko, y dependerá mucho de su habilidad para desarrollar esta segunda vuelta, cuál sea el resultado de la misma. Yo comparto con ustedes básicamente 3 ideas. En primer lugar, no existe endoso en política. Eso lo hacía el APRA con Aya de la Torre. Y muerto Aya de la Torre, nunca más, ni Alan García ha podido endosar un voto. De manera que salgan los candidatos perdedores de cualquier partido, de izquierda o de derecha, a decir que ellos van a respaldar al otro candidato, no endosan un solo voto. De manera que la idea de que es posible el endoso, además, en un país en el cual no hay partidos políticos, es una ilusión. En segundo lugar, la segunda vuelta es una elección distinta. Ya tiene que quedar claro que esto se va a despegar, ya se despegó de la primera vuelta. Dicen los analistas, ¿no es cierto?, que gana la primera vuelta el que cuenta la mejor historia. Y gana la segunda vuelta el que demuestra que esa no fue la mejor. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta es un perverso sistema creado por De Gaulle para que pierda siempre el segundo, para que gane siempre el segundo y pierda el primero. Los franceses inventaron la segunda vuelta para que la izquierda no gane, bajo la idea golista de la época de que toda la derecha francesa, que siempre estaba dividida, en la segunda vuelta se iba a unir y nunca llegarían los socialistas al poder. Llegaron igual, se demoraron, pero llegaron al poder finalmente. Y Keiko de alguna manera ha sido la víctima de este mecanismo, porque ella ha llegado a la segunda vuelta y siempre ha perdido. Ya este sería la tercera vez consecutiva. De manera que no debemos nosotros pensar de que no es posible desarrollar una campaña vigorosa y ardorosa. Keiko acaba de hacer una conferencia de prensa, efectivamente, lo mencionó Pablo, ¿no es cierto?, donde ha anunciado una batalla de ideas y que ella no pretende entrar a la guerra sucia. Yo termino porque sé que ya me excedí, Pepe, pero solo 30 segundos. No, tiene más de un minuto todavía. Bueno, entonces desarrollo la idea. Ojalá que la campaña sea de ideas. Yo no lo creo. Toda segunda vuelta es peor que la primera vuelta. Va a ser una campaña sucia, va a ser una campaña donde se va a sacar de la historia personal de los candidatos. Ya la de Keiko lo conocemos. Keiko tiene una ventaja. No hay nada más malo que puedan decir de ella. Ya lo dijeron todo. En cambio, del señor Castillo nadie ha dicho nada. No ha sido objeto de escrutinio por parte de la prensa ni de la opinión pública, porque claro, la prensa estaba dedicada a demoler a otros candidatos como López Aliaga y dejaron tranquilo a Castillo, que flanqueó muy hábilmente a Verónica Mendoza en el momento en que Verónica Mendoza hace una lectura equivocada de las encuestas. Recordarán que hace aproximadamente 2 semanas Verónica comienza a subir y curiosamente ocurre en sector A y sectores juveniles. Entonces, supongo yo, esto no lo sé a ciencia cierta, pero creo que ha sido así vista los hechos, algún asesor le dijo a Verónica, oye, córrete un poquito al centro porque la hacemos, ¿no? Y cometieron el error porque uno se corre al centro en la segunda vuelta, no en la primera. Y Verónica se corre al centro, inclusive recordarán ustedes hace 3 domingos
que Verónica Mendoza, por primera vez en su carrera política, cuestiona y considera una dictadura al gobierno de Maduro, anuncia que no habrá impuesto a la riqueza y una serie de cosas en Canal 2, en una entrevista con Mónica Delta. Claro, esto le costó la elección, porque por la izquierda la flanquean acusándola de derechista y aparece el maestro Castillo a caballo contando una magnífica idea. Solo les dejo la reflexión siguiente. Recuerden ustedes que hace 30 años, así como el IEL capturó paulatinamente la estructura represiva del Estado, el SUTEP capturó la educación. Castillo es peligroso por una razón, porque Castillo conoce y ha sido parte de la narrativa creada por el SUTEP, no para educar, sino para distorsionar la mente de los jóvenes peruanos durante una generación. Para ellos no existe sendero luminoso. No saben lo que pasó en los 90. Creen que se trató de una guerrilla, que fue una guerrilla justa, que luchaban para los pobres, que eran casi unos Robin Hood de los Andes. Esa ventaja narrativa es el gran desafío que tiene que enfrentar Keiko si quiere ganar esta elección. Y corresponde a quienes, como yo, por ejemplo, ni siquiera somos simpatizantes del fujimorismo, tener que luchar en esa batalla por salvar la libertad, dejando en claro para que los electores escojan al candidato de su preferencia, que el señor Castillo no representa una opción legítima. Gracias, Enrique. Sí, Eso es. Osvaldo Junco, tienes el micro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Pepe, realmente estoy muy agradecido porque hayas pensado en mí y, por supuesto, mi colega Enrique Erci, con el cual tenemos una relación constante, fluida, a María Cecilia Villas, que no la veo de las aulas universitarias, cuando tuve la oportunidad de ser su profesor, y con Pablo Bustamante, que tenemos muchos años de amistad, etcétera, hemos coincidido en la playa, etcétera, en muchos sitios. Yo simplemente quería contarles, porque en realidad no me gusta hablar mucho de mí, pero simplemente quería contarles que el año 2005 surge la idea de que los partidos políticos firmen un pacto ético electoral que a su vez se conduce y se dirige por un tribunal de honor, ¿no? En fin, en mi caso personal, tuve la experiencia hermosa, linda, de participar en las elecciones del 2016 bajo la conducción de Walter Gutiérrez, el 2018 con Enrique Bernales, el 2020 me tocó presidir el tribunal de honor y el 2021, bueno, renuncié al comienzo, apenas se designó al tribunal de honor por dos razones, básicamente. En primer lugar, porque el estado de emergencia, la situación de la pandemia, no nos iba a permitir trabajar como lo hemos hecho en las otras elecciones, en las que nos reuníamos 2 hasta 3 veces a la semana, por horas, en una oficina muy bonita del Jurado Nacional de Elecciones en el Campo Marte, donde entrevistábamos directamente, cara a cara, a los candidatos, ya sea a presidencia, ya sea a alcaldes, a gobernadores, etcétera, a congresistas, y el 2020 a congresistas, por supuesto. Y teníamos un trabajo muy intenso y realmente, como el Tribunal de Honor hace exhortaciones, declaraciones, resoluciones, etcétera, realmente teníamos un trabajo importante que se apreciaba y que de alguna manera se mostraba. Y en segundo lugar, lo que en realidad más me dolió como abogado es, habiendo participado con Raúl Ferrero en su junta directiva del Colegio de Abogados y con Walter Gutiérrez en la suya, me incomodaba tremendamente que el Colegio de Abogados, como Enrique Gersi lo ha comentado en un artículo que lo leí en una entrevista, me parece, en la televisión, el sector, ¿no? De alguna forma, el sistema electoral en el Perú tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, ¿no? Que son órganos autónomos, pero que se, ¿no?, intercambian y están interconectados, ¿no? A mí me parece increíble que de los 5 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el representante del Colegio de Abogados de Lima nunca se eligió. O sea, nunca se eligió. O sea, se convocó 3 veces a elecciones, 3 veces se frustró, etc. Y eso nos dolía tremendamente, porque no puede ser que un Pleno del Jurado Nacional de Elecciones funcione con 4 miembros y sin el representante del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, ¿qué sucede? Ante los conflictos, las resoluciones, el voto, los procedimientos, el voto directamente lo tiene el presidente. No quiero hablar de las personas, no quiero hablar de la idoneidad
de la calidad, no quiero hablar en absoluto de ellos. Lo que sí me molestaba es que nuestro colegio de abogados no esté representado en el sistema electoral, en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Eso realmente me dolía muchísimo y por eso me aparté. Y por eso, con gusto, participo en un evento como este. Quiero comentarles que he estado comenzando a leer el plan de gobierno de Pedro Castillo y tiene unas confusiones, unos errores impresionantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La modificación de la Constitución en el Perú, conforme al artículo 206, no es una decisión que toma el presidente. Él puede proponer esa idea al Congreso. El Congreso tiene que aprobar la Constitución, y eso va a ser sumamente difícil con un Congreso donde van a participar 11 bancadas, etcétera, y ellos no van a llegar pues, a los votos necesarios. O sea, yo creo que en ese sentido esa propuesta no camina. La segunda es la disolución del Congreso. Por favor, ¿cómo puede el presidente pensar que puede disolver el Congreso? Que ha sido producto de una elección sumamente disputada, en fin, con campañas que de alguna manera son totalmente diferentes a las campañas anteriores, ¿no es cierto? Muchos no hemos conocido a los candidatos, salvo a algunos. Sin embargo, ¿ustedes creen que el presidente, porque le provoca, puede disolver el Congreso? No lo puede hacer. La única opción constitucional es si en 2 ocasiones le deniegan la confianza al gabinete, tiene la opción de disolver el Congreso. Es cierto que en el gobierno de Vizcarra hubo un problema con una disolución del Congreso planteada, etcétera, por una denegatoria de confianza y una resolución del Tribunal Constitucional que verdaderamente la cuestionó tremendamente, ¿no? Salió con 4 votos a favor y 3 en contra. Pero es un gravísimo error pensar en eso. En tercer lugar, ¿cómo es posible que Pedro Castillo en su plan de gobierno habla de una reforma del sistema tributario? Por favor, que miren la Constitución, el artículo 74. Ni siquiera los decretos de urgencia pueden tener contenido tributario. Ni siquiera los decretos de urgencia. Entonces, ¿qué se requieren? Leyes del Congreso o decretos legislativos por delegación. Entonces, ¿qué estamos pensando? Por favor, en un Congreso que va a ser manejado por Pedro Castillo, imposible, imposible. Entonces, esa es una opción que me parece increíble. En cuarto lugar, meter a la cárcel a los corruptos, por favor. Constitucionalmente en nuestro país eso no es posible. Para eso existe un sistema judicial. Para eso existen los jueces, están las normas en la Constitución. ¿Cómo es posible que haya hecho un plan de trabajo en ese sentido, ¿no? Y en quinto y último lugar, una reforma del sistema de justicia, como seguramente María Cecilia sabe y Enrique Gersi, no es algo fácil, es algo que toma mucho tiempo, varios años. Hay que realmente hacer toda una configuración de la composición del poder, ¿no? Judicial, de la Corte Suprema, el sistema, la Junta Nacional de Justicia, en fin, ¿no? Múltiples situaciones, el Ministerio Público, en fin, muchísimos temas que creo que son muy difíciles de entender. Yo creo que la mayoría de las propuestas de los candidatos a la presidencia han incluido en sus planes temas que son totalmente inaceptables o improbables o que de ninguna manera se podrían ejecutar en el marco legal en el cual vivimos. ¿Tengo más tiempo, Pepito, o no? Sí, todavía tienes tiempo. Ya, bueno, les quería comentar lo siguiente, ¿no? Este estado de emergencia a mí me llamaba mucho la atención. Yo no acusaría o condenaría o de alguna manera al jefe de la OMPE, a Piero Corbeto, o a Carmen Velarde Keklin de la RENIEC, los dos los conozco mucho tiempo, vinculados a la Universidad de Lima, etcétera, porque realmente me consta cómo han trabajado, etcétera, ¿no? Lo que sí realmente me mortificó muchísimo por amistades, por parientes, ¿no? El ausentismo, que casi llega al 30%, ¿no? Yo no sé si, creo que exageran cuando dicen que se van de viaje a vacunar. No. Hay mucha gente que se quedó en sus playas, mucha gente que se quedó en su casa y no les provocó ir a votar. Es cierto que hay un porcentaje importante, que también me consta, de gente que no ha ido a votar por el temor a ser contagiado o llevar pues el virus
a su familia, etcétera, y realmente decidieron no ir a votar. Pero yo creo que en la segunda vuelta todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Para, pagando la multa, por supuesto, estar habilitado para ir a votar en las elecciones. Creo yo que es muy importante. Y sin duda también creo yo que los sistemas que se diseñaron deberían cambiarse, ¿no? Creo yo, por ejemplo, y les cuento una anécdota, ¿no? No puede ser de 7 a 9 de la mañana los que mayores de 65 años. Las mesas no se abrían, ¿no? El caso que debo contar, porque lo puedo contar y estoy autorizado, ¿no? Mi amigo de toda la vida, Lucho Molina, alcalde de Miraflores, ¿no? Era un cuarto para las 11 de la mañana y la mesa donde él tenía que votar no se abría, porque faltaba un presidente de mesa, faltaba un miembro. Y él, como alcalde, se ofreció y se instaló y participó y votó y se quedó hasta la 1 de la mañana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los que fueron elegidos y designados no se presentaron. Entonces, en los principales colegios, en el Marcan, en el Belén, etcétera, un absentismo de 40, 45% de las mesas, por favor. Eso me parece increíble. En el Callao, por ejemplo, hoy día justo hablaba con 2 colegas del Callao, casi han llegado al 85%, siendo el Callao una provincia muy complicada en materia delincuencial y todo lo demás. Sin embargo, su porcentaje de votación ha sido elevado. Creo que en ese sentido... Tomás, tienes, Osvaldo. No, en ese sentido deberíamos destacar. Yo sí creo que debería ser pertinente hacerlo, y lo van a hacer de todas maneras, es hacer algunas reformas. Tengo la oportunidad de sugerir de repente al jefe de la OMPE, a la jefe de la RENIR, algunos, del RENIR no, al de la OMPE básicamente, algunos cambios, algunas sugerencias para que la segunda vuelta sea impecable, ¿no? Para que la gente vaya a votar sin ningún problema, ¿no? Y que de repente se haga lo que se hacía antes, la doble fila, ¿no? La fila para los votantes y la fila para los adultos mayores, etcétera, que pueden ir a cualquier hora del día, ¿no es cierto? Sin distinguir necesariamente entre las 7 y las 9 de la mañana para los adultos mayores. O sea, en fin, son sugerencias o cambios, porque yo sí creo que se puede optimizar las condiciones físicas para la votación del 6 de junio. Creo que estamos a tiempo de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bien. Ahora vamos a la segunda ronda de 3 minutos cada uno, para que hagan los comentarios que crean conveniente o alargar un poco lo que han dicho anteriormente. Y a decisión de cada uno. Adelante, Pablo Bustamante. Gracias, Pepe. Yo comenté al final de la primera parte que también veía en esta elección una nueva oportunidad. Lo que está en juego hoy día es la economía de mercado y la democracia, las 2 instituciones más importantes diseñadas por la humanidad para generar bienestar general. Las 2 instituciones están claramente amenazadas por una candidatura de izquierda radical que ojalá se sometiera a las reglas. Si Vizcarra hizo lo que le dio la gana para cerrar el Congreso, inventando una interpretación fáctica, ¿no? Él, que era un hipócrita sobre las cosas de las instituciones y la política, este izquierdista desfachatado va a respetar el ordenamiento legal. Osvaldo, no lo va a respetar. Es capaz de en 15 días de cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, convocar una asamblea constituyente conformada por representantes populares elegidos a dedo, ¿no? Por el CONAR, el SUTEP y los amigos de Sendero. Es capaz de hacer barbaridades. Nos ha dicho todo lo que piensa hacer. Entonces, creo que eso justamente configura esta nueva oportunidad. Porque al otro lado tenemos a Keiko, que está comprometida con un programa más sensato, ¿no? De recuperación del país, de reencuentro de los peruanos. Me encantó su propuesta hoy día. Creo que eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto, fomentar la inversión, respetar el Estado de Derecho. ¡Qué bien! Entonces, este radicalismo, ¿no? Que nos está dando un susto y no deja de existir el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa todavía en la segunda vuelta, tiene que hacernos reaccionar. Hemos tenido muchos sustos en el Perú
y no hemos sabido reaccionar más que episódicamente para combatir las coyunturas, pero no hemos sabido reaccionar para establecer procesos que nos lleven a un desarrollo integral, económico, social, institucional, continuo, sostenido, ¿no? Entonces, creo que esta es una oportunidad y yo reclamo que saquemos del fondo del alma de los peruanos, siguiendo el ejemplo de los grandes peruanistas de nuestra historia, un compromiso cívico por participar en la cosa pública, por debatir, gritar. Pablo, tienes un minuto más. Muchas gracias. Sin eso no podemos llegar a ningún lugar. Esta vez no podemos fallar. Y tenemos que empezar además por promover la inversión en términos generales. Y muchos peruanos de la economía de mercado y de otras industrias tienen que dejarse de hacerle ascos a la minería. Les voy a dar dos cifras nuevas que acaban de salir de un estudio del Centro para la Competitividad y el Desarrollo. Si no hubiéramos tenido las inversiones mineras que hemos tenido los últimos años, en 2019 la pobreza no hubiera sido 20.2%, hubiera sido 35.5%. Dejemos de hacerle ascos al único sector que nos puede sacar de pobres, que necesitamos para todo lo demás. Y si ahora en adelante, hacia el año 31, desarrollamos los proyectos que tenemos, la pobreza podría ser 15% en lugar de 32%. Entonces, gracias, Pablo. Termino. Nuestro pasaporte a la prosperidad pasa por apoyar hoy día a Keiko. Tenemos que votar por ella, tampoco tapándonos la nariz. Tenemos que apostar por ella porque es el futuro del Perú. Hoy día es así, y apostar por la inversión privada, especialmente en minería, también sin hacer ascos. Muchas gracias. Yo le voy a dar un minuto al final para que haga una exposición muy pequeña al público de lo que realmente debemos hacer en esta próxima elección. Le pasamos a María Cecilia. Gracias, Pepe. Pablo ha hablado de dos temas muy importantes que son en realidad los que están en discusión ahorita. La defensa de la economía de mercado, del libre mercado, y la democracia. Y en realidad Pablo no se ha referido al Estado de Derecho porque en el Perú no existe Estado de Derecho. Para que Vizcarra haya logrado cerrar el Congreso a través de una interpretación auténtica como la de Fujimori cuando cerró el Tribunal Constitucional es una muestra de ello, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde necesitamos analizar por qué hemos llegado acá. Y hemos llegado aquí porque post-2000 decidimos dejar que una comisión de la verdad reescribiera la historia del Perú y nos contara una historia de algo que no había ocurrido, que nos contara que en el Perú hubo un grupo de luchadores sociales que se enfrentaron al terrorismo de Estado. Hemos dejado que nuestros hijos no sepan qué cosa es Sendero Luminoso. Hoy en día, muchos de los hijos de mis amigos están votando por Verónica Mendoza. Chicos que han estudiado en los mejores colegios de Lima, que han hecho carrera universitaria, se están yendo a la izquierda. No es muy difícil saber lo que la izquierda ha hecho a lo largo del siglo XX. Y la responsabilidad es nuestra, porque a la hora de sentarnos a comer en las noches con nuestros hijos, no les explicamos qué fue Sendero, no les explicamos qué ha sido Cuba, ni qué cosa era Venezuela antes de que llegara Chávez. Yo les explicaba al principio de la conversación de cómo el MEF y el BCR son islas de excelencia y cómo todo el resto del Estado es un desastre. Y es un desastre porque lo que hemos hecho ha sido proteger al MEF y al BCR, y quienes han estado en el gobierno los últimos 20 años han vendido el resto de ministerios a lo que comúnmente se le llama la caviarada. Normalmente no me gusta utilizar ese término, pero creo que es importante referirnos a ese sector de la población. Ese sector de la población que durante 20 años ha dividido al Perú entre los morales, los decentes, ¿no es cierto?, y los corruptos. Si tú no estabas con ellos, no pensabas como ellos, eras necesariamente un corrupto o un delincuente, ¿no?
Estos 20 años de división de los peruanos ha decantado en un empoderamiento de la izquierda que hoy está llamando a la lucha de clases. Lo estamos viendo en los videos que vienen circulando, cuando en realidad los peruanos lo que deberíamos defender es una división de país en conjunto. No queremos volver a la izquierda, no queremos ascender, o como bien dijo Enrique, llegando a Palacio de Gobierno a través de un mecanismo democrático. Lo que necesitamos es defender el modelo económico que nos ha permitido reducir la pobreza y llevarla al 20%. Porque sí es cierto, existe desigualdad y existe pobreza y existe falta de acceso a infraestructura de calidad, y la pandemia le ha puesto las luces encima de todas las debilidades del Estado. Pero nunca... Un minuto más tiene María Cecilia. Nunca antes hemos tenido menos pobres en el Perú que hoy. Nunca antes hemos tenido más necesidades básicas satisfechas, mayor acceso a educación y a salud. Es cierto, no es la mejor educación y no es la mejor salud. Nos falta invertir muchísimo, pero regresar, movernos hacia un modelo de izquierda, lo único que va a hacer es que perdamos todos estos 30 años de avance. Más aún, la izquierda se vende como luchadores sociales, cuando lo que tenemos que hacer es levantar la voz y sostener que es solo la defensa de las libertades del individuo las que realmente nos van a llevar a construir una visión de país donde no hayan pobres y donde todos los peruanos tengan acceso a las oportunidades que quieren tener. Pero para eso tenemos que levantar la voz y tenemos que dejar, muchas veces nos dicen, no, no dividas, no hables de izquierda y derecha. No, sí, hablemos de izquierda y de derecha y hablemos fuerte y claro, porque lo único que hace la izquierda es destruir, es igualar hacia abajo, es robarnos lo que todos hemos construido con nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Enrique Gersi. Muchas gracias. Doy la noticia por si no están conectados, un flash de Exitosa que dice que regresó la cuarentena desde el 19 de abril hasta el 9 de mayo, por si acaso en Lima. Así que nos vamos a cuarentena en una segunda vuelta. Esto me lleva, por eso lo menciono, a un tema que ya he comentado, que Osvaldo trajo a colación, que estas son unas elecciones sospechosas desde todo punto de vista. No es la pandemia la que las hace sospechosas. Ha habido elecciones con pandemia en Argentina, ha habido elecciones con pandemia en Bolivia, ha habido elecciones con pandemia en Ecuador muy recientemente. Son sospechosas en el Perú porque, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones está incompleto. ¿Por qué hacen estas cosas? Es decir, vamos a una cuarentena absoluta, ya hemos visto que las cuarentenas no sirven para absolutamente nada, ¿no es cierto? Un gobierno incapaz que no ha conseguido ni oxígeno, ni vacunas, ni nada, ¿no? Y en medio, comenzando la segunda vuelta, ponen a Lima en cuarentena. Eso para mí es fraudulento. Ya me parece sospechosa la composición del jurado. Son 4 personas, entonces el que va a decidir quién es el próximo presidente del Perú no son los 33 millones de peruanos, sino el señor Jorge Salas Arenas. ¿Quién es el señor Jorge Salas Arenas? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que va a decidir al final quién gana. Y Jorge Salas Arenas, ¿quién es? Un vocal de la Corte Suprema muy respetable, una persona muy amable, que como antecedentes, para quienes no lo conocen y no son abogados, les diré que es el que presidió la Sala Penal Especial que anuló el indulto de Fujimori. Entonces ustedes comprenderán que ese señor no es imparcial, no puede presidir el Jurado Nacional de Elecciones una persona que anuló el indulto de Fujimori cuando el tema, uno de los temas de la campaña, además de que una de las candidatas es la hija de Fujimori, va a ser el indulto de Fujimori. Ese señor, ¿qué hace ahí? Va a haber fraude. No va a haber manera de que haya elecciones limpias. No las ha habido. Para mí las elecciones del domingo, Osvaldo abundó en ello, no voy a repetirlo, son sospechosas. Todo fue muy raro. Le metieron inflador a algunos candidatos que se desmoronaron después. Si la elección hubiera sido el domingo pasado, no este domingo, sino el anterior me refiero, probablemente el segundo en esta contienda no fuera Keiko, sino López Aliaga. Lo demuelen en la última semana de la elección porque había cierto grupo de interés que no lo quería en segunda vuelta y es el resultado que tenemos. Un minuto más tienes, Enrique, un minuto más. ¿Cómo no?
yo creo que tenemos que estar alertas porque yo encuentro sospechosa esta campaña. Y solamente para aprovechar el minuto final. Vamos a examinar y tenemos que hacerlo por qué hemos llegado aquí. Pero ahorita lo importante es enfrentar dos problemas. La elección y el día siguiente. El problema no termina el día de la votación, porque el que gane para gobernar, supongamos que ganara Keiko, no tiene mayoría parlamentaria porque el Congreso ya se eligió el domingo pasado. Y es un Congreso fraccionado donde hay 37 señores de Sendero Luminoso, como nunca ha existido en la historia del Perú. ¿Se imaginan el Tribunal Constitucional que vamos a tener? Son 37 señores de Sendero Luminoso. Es inmanejable la situación. La gobernabilidad es prácticamente imposible tal como está compuesto ese Congreso. Y el conjunto de alianzas que va a haber que plantear, si ganara Keiko, buscando conseguir el apoyo de los sectores democráticos, Acción Popular, ¿no es cierto?, que tiene representación, Acuña, que ha sacado una magnífica representación parlamentaria, 14 parlamentarios, eso es un estupendo resultado a nivel de Congreso. Podemos, de alguna manera, va a tener que participar, si no, no se llega a los votos. La gente que llegó al Congreso con Hernando de Soto, ahí hay dos grupos. Hay un grupo que claramente es demócrata y cree economía y mercado minoritario, pero la mayoría de los elegidos en ese grupo son de vanguardia revolucionaria encabezada por Pedro Cenas, al que conozco muy bien de la década de los 90. Entonces, yo digo, la elección es ya un problema muy grande, pero el día siguiente, si ganara Keiko, no significa que salvamos la situación. Recién empieza nuestra lucha por la libertad. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Enrique, muchas gracias. Yo pensaba darles un minuto más a cada uno, pero tengo tal cantidad de preguntas que voy a evadir el minuto, voy a eludirlo. Vamos a las preguntas de frente, que son varias, muchas. Pero Pepito, vamos a empezar con la primera pregunta. Ah, perdón. Falta perdón, Osvaldo, me faltas tú, viejo. Mis 3 minutos. He usado la amistad que tengo contigo para evadirte. Adelante, hermano, adelante, perdona. En realidad son tantas cosas que se me vienen a la cabeza que podría comentar, pero en realidad voy a ser muy objetivo y preciso y comenzar por lo último de Enrique. Yo comparto totalmente su preocupación, ¿no?, por las elecciones del 2021. Lo que sí me tranquiliza que analizando la Constitución, etcétera, en muchos supuestos, Constitución del año 93, que está en su 28º año, ¿no?, que creo que si bien tiene 6 títulos, el título 4, el régimen económico, para mí es magnífico y lo defenderé siempre. Creo que a raíz del régimen económico nació pues legislación muy moderna sobre protección al consumidor, de alguna forma la legislación concursal, etcétera, el régimen de protección a las inversiones, etcétera, y me correspondió participar en alguna de las comisiones que hicieron las normas legales. Nunca he sido funcionario público, nunca he desempeñado un cargo para el Estado, pero sí he sido invitado a participar en comisiones y lo he hecho con muchísimo gusto en la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos Valores, en fin, y por supuesto que lo seguiré haciendo, ¿no? Lo que sucede es que en la Constitución, por ejemplo, para elegir vocales del Tribunal Constitucional, y tú lo sabes, Enrique Herzi, no es con la mayoría más 1, se requieren, ¿no?, más de 80 votos, 80 y pico, 2/3. Y así, para los cambios, por supuesto, para los cambios constitucionales, para una serie de medidas, y eso me tranquiliza. Si en algo, de alguna manera, podría ayudar, participar, etcétera, es en sostener esta Constitución del 93, porque por más que tenga 28 años, tiene un régimen económico impecable. Realmente, yo les garantizo y les aseguro que es lo mejor que tiene la Constitución, el régimen económico, y gracias a ello se han, de alguna forma, potencializado muchos negocios, muchos sectores, muchas empresas. Definitivamente, creo yo que fue un gran apoyo, liderado por una persona que era mi jefe en ese momento, que era Carlos Torres y Torres Lara, ¿no?, con el que yo trabajé codo a codo en la Universidad de Lima, ¿no? Y por supuesto con un grupo de jóvenes abogados en ese momento que lo ayudábamos en
en la presentación de muchos de los temas, ¿no? Y en el régimen económico, sí, sobre Tienes todo, 1 minuto más, Osvaldo. es que se incorporó el concepto de empresa, el concepto de consorcios, el concepto de grupos, etcétera, que fue muy importante para fortalecer la inversión privada y el manejo y la conducción de las empresas privadas respecto de los órganos del Estado, respecto de los ministerios, etcétera. Creo yo que fue una magnífica opción que se aprobó en el año 93 y que está actualmente vigente, y yo creo que la defendería de la manera que sea posible, ¿no? Con un nuevo presidente que se le mete en la cabeza violar o olvidarse de los mecanismos normales para modificar la Constitución o reemplazarlo por otra. Gracias, Pepe. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos. Entramos a las preguntas. Y la primera pregunta va para el doctor Gersi. Dice así: Rosa María Palacios, La República y allegados caviares ya están tratando de pintar a Castillo como un Humala 2, cuando bien sabemos que no seguirá ninguna hoja de ruta. ¿Cómo hacemos que el antifujimorismo no gane estas elecciones? Enrique Gersi. Bueno, es una tarea de Keiko Fujimori vencer el antivoto. Ella tiene un antivoto muy grande. Ella ha sido objeto de cuestionamientos muy serios, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista personal. Y mi concepto, no obstante las discrepancias que pueda tener con ella, le tengo un gran aprecio en lo personal. Creo que las imputaciones legales de las que ella ha sido objeto son todas manifiestamente improcedentes, la acusan de delitos de aporte ilegales en una campaña, cosas que no era delito en el momento en que se produjeron. Estoy seguro que finalmente la Corte Suprema terminará absolviéndola, pero de aquí a todo el camino la han metido a la cárcel 3 veces y ya se encuentra de alguna manera condenada por un sector de la población. Eso es un peso muy grande. Lo llamativo es que pase a la segunda vuelta con un peso de esa magnitud en la espalda, porque significa una sola cosa, que el fujimorismo existe. Ella trató de hacer una especie de neo-fujimorismo en el 2016, que le permitió sacar una votación altísima y un parlamento enormemente mayoritario a su favor, que no le sirvió para nada, salvo para deponer a Pedro Pablo Kuczynski, por lo cual carga a otros pesos políticos que ella ya ha admitido, y que son sumamente importantes, porque yo creo que todo lo que nos ocurre hoy día es consecuencia del 2016, es consecuencia de una situación no resuelta en esa elección del 2016. Yo creo que la tarea fundamental para que el antifujimorismo, digamos, no predomine, le pertenece a la señora Keiko Sofía. Ella tiene que causar persuasión. En realidad, la hoja de ruta es ella. Esta es una situación muy extraña. Normalmente, la hoja de ruta, como la bautizó Humala, ha sido una táctica utilizada por la izquierda para tratar de ganar el voto antifujimorista y llegar al poder. En este caso, la que tiene que hacer su hoja de ruta democrática es Keiko, utilizar la estrategia del enemigo y ella comprometerse, por ejemplo, anticipadamente a un primer ministro que sea un demócrata, inclusive anunciar un gabinete multipartidario que sea un gabinete, digamos, con representación de demócratas, acrisolado, de manera que no exista ninguna duda, con ideas fuerza de qué debe ser, por ejemplo, un plan de gobierno más aterrizado, porque ella tiene un plan de gobierno bastante complejo, ideas básicas de una hoja de ruta, sobre todo para garantizar a los que no creen en ella su respeto absoluto por la democracia. La que necesita la hoja de ruta es Keiko, y creo que con una hoja de ruta democrática puede entrar a una segunda vuelta en una posición mejor que la que tiene Castillo. Castillo está por descubrir, la gente no lo conoce. A Keiko la conocen, la critican, pero tiene la oportunidad Keiko, tiene que tomarla, ya depende de ella, que lo haga con habilidad, para poder persuadir a los peruanos. Muchas gracias. Es la hoja de ruta. Gracias, Enrique. Pregunta para María Cecilia, muy precisa. En términos de poder real,
¿Quién tiene más capacidad para llevar a cabo su plan, Pedro o Keiko? Complicada, ¿no? Es una pregunta complicada. Sí. A ver, otra vez, el análisis pasa por lo que ha dicho Enrique, ¿no? Vamos a tener 35, Enrique, estos senderistas en el Congreso que van a hacer bastante difícil todas las reformas estructurales que hay que seguir haciendo, porque cuando cae el gobierno de Fujimori en el 2000, estaban pendientes las reformas de segunda y tercera generación que no se han hecho. No las hizo Toledo, no las hizo Ollanta, no las hizo García, y ciertamente no las hizo Kuczynski. Entonces hay reformas que hacer. Castillo lo que quiere hacer es desmontar al Estado. Y yo ahí, Osvaldo, discrepo de lo que tú has sostenido. Yo creo que Castillo no va a respetar ninguna constitución. Él rápidamente va a llamar a una asamblea constituyente y va a hacer una nueva constitución a su medida. Entonces, si entendemos que lo que él quiere es desmontar al Estado y que va a entrar empoderado con la calle y con el campo de su lado, creo que va a ser muy peligroso y va a ser muy poco probable que podamos contener a un Castillo. Mira lo que ha sucedido en el resto de países. Cuando un leninista, maoísta llega al poder, no se va más. Entonces, esto lo sacan con los pies por delante. Entonces, yo creo que le va a ser mucho más fácil a Castillo implementar lo que él quiere hacer que a Keiko Fujimori. Y lo cierto es que Keiko Fujimori, y Enrique lo dice bien, ¿no? Keiko Fujimori necesita una hoja de ruta. A mí eso de las credenciales democráticas, de verdad que me suena a todes, ¿no? O buenos días con todas, todes y todes. Odio las credenciales democráticas, no sé qué son las credenciales democráticas. No sé quién da el diploma de credenciales democráticas. Yo soy una respetuosa del Estado de Derecho. Entonces yo prefiero hablar de Estado de Derecho. Y sobre la base del respeto al Estado de Derecho, Fujimori se tiene que ir en 5 años. Y se va a ir, porque Fujimori está en política porque tiene que limpiar su nombre. Ella no ha llegado a política porque se quiera quedar a ser una dictadora. Ella ya vio a su papá muriéndose en la cárcel. Ella viene a limpiar su nombre, a de alguna manera limpiar lo que hizo Fujimori en los 90, a volverlo a poner en el sitial que ella considera que debe estar y a irse a los 5 años. Eso es lo que ella quiere hacer. Esta chica ha estado, de alguna manera, llegó a la fuerza a esta posición. Castillo no. Castillo viene a desmontarnos el Estado y a robarnos el país. Muy bien. Muchas gracias. Para Pablo. ¿A qué atribuye Pablo que Castillo gane en las regiones con mayor riqueza minera y recursos de Cano? ¿No hay ahí un descuido o ineficiencia de los gobiernos subnacionales? Pregunta para Pablo. En verdad, gracias, hay la colaboración de los gobiernos regionales en esas zonas, que son antiinversión y antiminería. Son de izquierda radical, no tan radical como Castillo, pero ahí está el gobernador de Arequipa, el de Puno, el de Cusco, el de Moquegua, en fin, en Apurímac, en Cajamarca. Son una desgracia, una buena parte de ellos. Y los alcaldes igual, todos los días siembran mentiras en contra de la inversión. Y al otro lado, ¿qué tenemos? El gremio minero que no hace nada, ¿no? Cuando aparece lo de Conga, debió instalar una oficina de la Sociedad de Minería en Cajamarca, ¿no es cierto? Para estar ahí, para tener presencia, para coordinar, para hablar, para convencer. No hacen nada. Campañitas publicitarias que no sirven para nada. Y en otros momentos callados sin hacer nada. Si no hablamos, si no participamos, si no le explicamos a la población que la población es muy sensata, pero nadie le explica nada. Entonces solo reciben información equivocada. ¿Cómo podemos esperar que sea de otra manera? Tendrían que ser marcianos, ¿no? Es culpa nuestra no estar presentes y no divulgar los beneficios, ¿no? Y no compartir las ideas de la prosperidad. Yo creo que esa es la responsabilidad y esa es una de las lecciones que tenemos que aprender de una vez por todas. Por eso creo que si entendemos este golpe que nos está dando esta elección, no nos queda otra cosa que reaccionar
y cambiar nuestro comportamiento todos los días. Muy bien, muchas gracias, Pablito. Pregunta para Osvaldo. Encantado. ¿Por qué renunció como miembro titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral? Por dos razones que ya las he mencionado, pero las reitero con mucho gusto. En primer lugar, estaba decepcionado de mi Colegio de Abogados de Lima, que no podían elegir a su representante al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hicimos múltiples gestiones, pero lamentablemente la decana actual, que sigue decana, no obstante que ya venció su plazo, de alguna manera se oponía, bajo sospecho de alguna concertación, a que se llevaran a cabo esas elecciones. Y nunca se eligió al representante. No puede ser que el Colegio de Abogados, que es un gremio tan importante, sobre todo para participar en el sistema electoral, como jurista, como abogado, etcétera, y ¿cómo es posible que no tenga un representante el Colegio de Abogados? Por favor, me pareció una cosa horrorosa. Y en segundo lugar, evidentemente, porque me preocupaba notablemente el impacto o la consecuencia negativa de no tener un representante y que los problemas más difíciles se resuelvan en una votación 2-2, donde el voto dirimente es del presidente. Muy bien. Muchas gracias, Osvaldo. Pregunta para Enrique y para Pablo. Enrique, primero. En época de pandemia, la imposibilidad de llegar con señal de internet a 80.000 poblados rurales, es imposible educar e incorporar a la modernidad sin educación por internet y dejar en manos la educación a profesores de izquierda extrema, como es el caso de Castillo, ¿no? Eso se arregla alquilando señal en un par de satélites y se llega a todo el Perú. No cuesta mucho. ¿Qué cosas opinan sobre esa situación? Vamos a pedirle a Enrique que conteste. No soy un experto en la materia, pero sé que inclusive hay una red dorsal gigantesca que atraviesa el Perú y que no usa nadie. Uno de estos proyectos que hace el gobierno peruano, ¿no es cierto? Y que está ahí, totalmente operativa, y que es una red óptica, de fibra óptica importantísima, y que simplemente el gobierno se dedicó a pelear con el concesionario injustamente y nunca le ha dado ninguna utilidad. Entonces eso es una especie de locura. No hay internet, pero tienen la supercarretera que podría ser utilizada para que hubiera internet en todo el Perú. De manera que yo me imagino que además del asunto de los satélites, confieso mi ignorancia absoluta en el tema, también la existencia de este activo podría utilizarse. Lo importante es el mensaje, ¿no? ¿Quién elabora el mensaje? Porque claro, si el mensaje lo va a elaborar el IDL o la Católica, estamos reventados, ¿no es cierto? Es decir, es más de lo mismo. Lo que es fundamental es el mensaje, lo que se le va a decir a los estudiantes. Y ahí yo creo que deberíamos, por lo menos nosotros que no estamos en el gobierno, debería haber una iniciativa, podría haber una iniciativa para armar una fundación o una institución que se dedique solamente a producir material educativo y que sea transmitido no solo a través de internet, a través de radios, que son una forma de comunicación privilegiada en las zonas de provincias, y las distintas televisoras. No solamente hay las señales nacionales, en cada región hay muchas señales regionales e inclusive locales que no tienen material y que podría ser un vehículo para introducir material educativo alternativo. El Bicentenario, ustedes estarán viendo lo que se publica. Están reescribiendo, la izquierda está reescribiendo la historia del Perú. El Bicentenario que nos quieren presentar es otra cosa, ¿no es cierto? No es lo que ha sucedido. Esa batalla, la batalla cultural, es una batalla que no hemos librado los amantes de la libertad y que tenemos que librar activamente, porque esa batalla es fundamental para posteriormente librar exitosamente las batallas políticas. La izquierda lo ha demostrado. Primero un triunfo cultural, una derrota educativa del rival, y luego viene el ataque político, y es exactamente lo que estamos viendo en países como Chile y Perú ahora. ¿Tú quieres agregar algo, Pablo? Sí, solamente decir que los gobiernos han estado inclusive saboteando el desarrollo de Internet, saboteando.
impidiendo que siguiera avanzando, impidiendo que se ponga en operación, especialmente el gobierno de Vizcarra, que por donde se le ve es la podredumbre más atroz que puede haber. Yo creo que hay muchas soluciones que tienen que usarse. Me parece buena idea ver lo del satélite, ¿no? Reforzar rápidamente el uso de la red dorsal, algunos canales de televisión. Creo que hay que usar todos los mecanismos para poder llegar para la educación de nuestros niños en esas regiones. Es importantísimo hacerlo. Y creo que ese es uno de los proyectos fundamentales que tiene que desarrollarse en el próximo gobierno. Nada más. Para Cecilia, si el poco uso de los presupuestos ministeriales ha sido debido a que el MEF desembolsa con cuentagotas que impide las obras, y si esto no ha afectado al reclamo popular, ¿qué hacer para solucionar esto? No, eso no es cierto. Los presupuestos se van directamente a los gobiernos locales, regionales y a los ministerios. O sea, no es culpa del MEF, es culpa de la falta de gestión de cada uno de los ministerios. ¿Qué es lo que ha sucedido? No tenemos gestores públicos, no tenemos buenos ministros. O sea, eso es de frente. No tenemos gente dispuesta a poner su firma y comprarse el pleito, ¿no? Entonces, como no tenemos buenos gestores, todo el mundo le da largas, hay que sacar 17 firmas antes de que llegue el viceministro, porque todo el mundo tiene miedo de lo que va a venir, de que pueda venir la Contraloría y pueda iniciar un proceso luego, ¿no? El tema de la corrupción y el tema de los manejos de la Contraloría generan un incentivo perverso para sacar adelante el Estado. Entonces, no es un tema de presupuestos. El otro problema que tenemos es que le hemos vendido los ministerios a la caviarada. Cada uno de los presidentes, como bien han explicado todos los panelistas, tenía que negociar los votos del antifujimorismo para poder ganar la segunda vuelta. Eso implicaba hacerse amigui de Rosa María Palacios, de Augusto Álvarez Rodríguez y de toda esa gente, ¿no es cierto? Y que no los atacaran. Y por eso hemos puesto gente mediocre en los ministerios y un gran porcentaje del presupuesto se va en consultorías, porque tenemos a toda esta gente metida haciendo consultorías del Estado. Y así, incluso ahí, ni siquiera logran gastar todo el presupuesto público. Entonces, no, el problema no es el MEF, al contrario, el MEF es una isla de excelencia, con algún problema tendrá por ahí, pero no es el problema más importante. El problema más importante es que necesitamos, si ustedes ven la gente que ha hecho carrera en el BCR y en el MEF, son los mejores economistas que tenemos en el país. Entonces, no ocurre lo mismo con el resto de ministerios, ¿no? Los funcionarios públicos pasan por ahí, no la ven como para hacer carrera y la verdad es que son bastante mediocres. Eso no quita que haya muchos funcionarios públicos que tengan buenas intenciones y que quieran a su país, que no sean corruptos y que lo quieran sacar adelante. Pero si la cabeza no toma las decisiones y la cabeza no dirige, entonces esta gente está totalmente maniatada y no puede hacer nada. Pues está clarísimo, muy bien. Para Osvaldo Junco, dice que Castillo se equivoca en querer meter a la cárcel a los corruptos y que solo lo puede hacer el Poder Judicial. Ok, pero Fiscalía y Judicial caminan como tortugas, como en el caso evidentemente de Vizcarra. ¿Qué podemos mejorar en ese sentido, Osvaldo? Bueno, sin duda es el tema que a mí más me preocupa, ¿no? Hay un artículo de Percy Medina muy bueno sobre la reforma del sistema de justicia y explica lo complicado que es. No es tan fácil, porque hay que hacer una serie de cambios y sin duda constitucionales. Este proceso electoral se convocó en julio del 2020 al amparo de la Constitución del 93 y así se ha llevado a cabo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, si se quiere hacer una reforma de la Constitución en el título correspondiente, ya sea en el tema tributario, en el tema de justicia, etcétera, se tiene que seguir el procedimiento de la Constitución. Esa es mi opinión. Y, por ejemplo, en muchos casos se requiere 2/3 de los votos, o sea, 86 votos de 130. O sea, yo creo que no nos debería asustar tanto que los 37 votos de Castillo puedan lograr lo que quieran. No lo va a poder hacer.
porque necesita para muchos temas 87 votos. Por favor, no va a llegar a esos votos. O sea, yo sinceramente sí me ocuparía, y bastante hemos trabajado, pertenezco a la Junta Directiva de la Academia Peruana de Derecho, y hemos trabajado realmente unas propuestas, unas reformas interesantísimas al sistema de justicia en general, ¿no? La justicia virtual, la justicia moderna, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, que en realidad, ¿no?, mucho podríamos criticar, ¿no? El trato diferenciado que tienen con respecto a los procesados, en fin, múltiples cosas que deben corregirse, pero el trabajo no es simple, le digo con toda sinceridad, no es simple, es un trabajo bien complejo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para el doctor Gersi. De acuerdo a las presentaciones, vemos que hay un importante porcentaje de electores que están entre anti-Keiko y desconocimiento de Sendero. En ese sentido, ¿cuál debe ser el mensaje central de Keiko? Creo que algo has dicho sobre eso, pero sería bueno repetirlo. Bueno, no me atrevo a actuar de asesor de oficio de Keiko, pero digamos, si estuviera yo en su lugar, yo creo que no es cierto que la campaña va a ser una campaña de ideas. Esta va a ser una campaña sucia y asquerosa, y ella tiene que estar preparada para eso, porque lo que van a hacer es echarle toneladas de basura en la cabeza para agudizar el conflicto del anti-Keiko, el elector anti-Keiko, llenarlo de culpa. Por eso han empezado, ¿no?, con este llamamiento al voto viciado, que es para favorecer claramente la candidatura de Castillo. Yo creo que tiene que ser una campaña de imágenes. Keiko tiene que persuadir a la gente, en primer lugar, de sus convicciones democráticas, y en segundo lugar, a los que no saben nada de Sendero Luminoso, hay que explicarles lo que fue Sendero Luminoso en el Perú. Por eso recurrir al testimonio de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de los deudos, que es una forma de lucha de izquierda. Yo creo que hay que adoptar esas formas de lucha de la izquierda. La hoja de ruta, el testimonio de las víctimas, de los familiares de las víctimas, el testimonio de los combatientes. Ellos, recuerdo, en San Marcos, no hace mucho, antes de la pandemia, claro, hacían una serie de conferencias, la gente de los grupos afines a Movadef, donde presentaban a los combatientes, y aparecía un tipo que decía que era el comandante fulano, y comenzaban a hablar de unas batallas que Sendero Luminoso habría librado contra el ejército, toda una mitología que desconocemos. Bueno, es indispensable que quienes participaron activamente de esa lucha cuenten la verdadera historia. Hay que buscar que esa historia se conozca, ¿no es cierto? Para que quienes la conocemos no lo necesitamos, pero la inmensa mayoría de los jóvenes que no la conocen y tienen una visión totalmente tergiversada de los hechos, por lo menos conozca algunos elementos de juicio que los pueda llevar a la duda. Y combatir la frivolidad, Pepe. Fue terrible cuando Pablo presentó las cifras al principio de la conferencia. El hecho de que el sector A, limeño, mayoritariamente, se haya ido a vacunar a Miami en lugar de ir a votar, o sencillamente se quedó en su casa o en la playa y no fue a votar, es un crimen. Eso no se puede hacer. Los marxistas de mi época dirían que es falta de conciencia de clase. Yo diría simplemente que es una estupidez. No puede ser posible que además las víctimas, las que van a ser las víctimas principales de Sendero Luminoso, de este señor, si llega al poder, no tengan la responsabilidad de salir a combatir. Los senderistas de mis tiempos hablaban, tenían un lema, ¿no? Combatir y resistir. ¿Dónde está la clase A? A ellos los van a expropiar, a ellos son a los que le van a quitar las cosas. Reparen bien en una frase de la vicepresidenta de Castillo. Ella ha dicho, no recuerdo su nombre, pero ha sido muy clara cuando ha dicho que las clases pudientes durante su gobierno no van a ser tan pudientes. Ahí está la declaración de guerra y estos señores son los que no votan. No, eso es una locura, pues. No, eso es simplemente rendirse y entregar el país, ¿no es cierto?, a la izquierda más radical,
que lo que quiere es quitarnos la libertad, destruir nuestro patrimonio y destruir el país, porque claro, las tesis criptosenderistas del señor Castillo lo que van a hacer es reducir al Perú a niveles de pobreza extrema, dramáticamente superados ya hace mucho tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Hay una pregunta relacionada también que es para Pablo. En términos de poder real, ¿quién considera que tiene más capacidad para llevar a cabo su plan de gobierno, Pedro o Keiko? En circunstancias actuales. Bueno, yo creo que Castillo, no me gusta tutearlo a ese personaje. Yo creo que Castillo solo puede llevar a cabo su plan enfrentándose a todo el Perú, al 90% de los peruanos que no han votado por él. Incluso la izquierda no quiere a ese personaje, ¿no? Entonces, él solo tiene la opción de un enfrentamiento brutal, ¿no? Haciendo barbaridades, usando ronderos. Quiere poner a ronderos a administrar justicia. La institución de los ronderos se ha malogrado. Fue muy útil y muy importante en su momento, pero ahora los ronderos, por ejemplo, en Cajamarca, hacen barbaridades, amenazan a los pobladores para que hagan lo que ellos quieren en las elecciones y todo lo demás. O sea, estaríamos regresando con él a una guerra, porque yo supongo que el 90% de los peruanos no nos vamos a dejar que nos hagan puré el país. Y supongo que los medios de comunicación complacientes con estas izquierdas malas que tenemos en el Perú, no hay una sola izquierda moderna, tendrán que ponerse también en la defensa de la economía de mercado y la democracia. Por lo tanto, tenemos a Keiko. Yo creo que Keiko, con propuestas sensatas, tiene la capacidad de invitar a ese 90%. Necesitamos que los pobladores apoyemos ese gobierno. No solo tenemos que votar por ella, tenemos que apoyar ese gobierno. Ya han explicado acá mis amigos que están en el panel lo difícil que va a ser gobernar en los próximos 5 años, hacer reformas, etcétera, muy difícil. Entonces creo que ella tiene mejor oportunidad si es que convoca a todos los peruanos y nosotros, los ciudadanos sensatos, hacemos un acto de contrición con nuestras actitudes políticas y nos avenimos a colaborar con su gobierno. Muy bien. Vamos a las 3 últimas preguntas. Una es para Cecilia, que dice, ¿cuál es el mensaje que cada uno debería compartir para apoyar la democracia hoy? ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que hacer política. Tenemos que entender que política no significa exclusivamente militar en un partido político, ¿no? Política hacemos todos los ciudadanos que vivimos en una polis, que es una ciudad. Tenemos que salir y remangarnos las mangas y hacer política. Y como bien decían, todo ese alto porcentaje de gente que se quedó en la playa, que se fue a Miami o que simplemente no quiso votar, yo soy un poco, a lo mejor más pesimista que Pablo, que Osvaldo. Yo estoy más del lado de Enrique. Yo creo que en realidad lo que estos personajes que no han ido a votar creen es que al final van a poder comprar a Castillo como compraron a Humala, ¿no? Entonces, y como han venido comprando todos los presidentes de izquierda o de centroizquierda que han salido a lo largo del siglo XX. Yo creo que tenemos que hacer política, que tenemos la obligación de hacer política con nuestros hijos, que nuestros hijos sepan realmente qué cosa es Sendero y que nos dejemos de cosas, porque lo cierto es que preferimos navegar por debajo del radar y no enfrentarnos a la gente y no tener discusiones. Y hay un viejo dicho que siempre repetían las abuelas, ¿no? De política y de religión no se habla en la mesa o no se habla con los amigos. No, sí tenemos que hablar de política, ¿no es cierto? Porque si no hablamos de política llegamos al punto en el que estamos ahora,
¿no? Entonces nadie sabe qué cosa fue Sendero, van a votar por Lavero porque Lavero es progresista. Ni siquiera saben qué cosa es el progresismo y les parece que es cool ser progres, ¿no? Viven en Barrancos y es recontra cool ser progres y no tienen la menor idea de lo que están hablando. Entonces tenemos que tener dos dedos de frente, revisar la historia, voltear a mirar lo que ha sucedido en el siglo XX y pensar que no solo nos van a robar el país, porque finalmente nosotros ya no importamos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿A dónde se van a ir? Si tus hijos tienen pasaporte americano o pasaporte europeo, bacán. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto de chicos que está hoy en la universidad que no va a tener un futuro porque nosotros no hemos asumido la responsabilidad de salir y hacer política y de hablar claro? Y hay otro llamado de atención a los grandes empresarios que navegan por debajo del radar porque siempre creen que si nadie los ve, entonces no se dan cuenta de su captura de rentas, de su mercantilismo y de sus clubs de la construcción. Porque, ojito, así como hay club de la construcción en el sector construcción, hay de esos clubs en absolutamente todos los sectores, ¿no? Entonces, y Pablo lo sabe bien, porque con Pablo hemos librado una batalla grande para buscar recursos, para que nos financien proyectos, para explicarle a los jóvenes, para salir a defender el modelo de libre mercado, y los grandes empresarios ahí sí no se meten la mano al bolsillo, ¿no? Ahí el lunes, luego de las elecciones, uno de estos me manda un mensajito y me dice, Cecilia, ¿y ahora qué hacemos? Y yo simplemente le contesté, brother, un poquito tarde, ¿no? Porque hace 4 años que venimos diciéndote que la izquierda se está empoderando, pero todos quieren navegar con bandera de yo no fui. Pasas piola en las redes, así nadie te grita, nadie te llama la atención, y los 3 tarados que nos andamos peleando en redes, ¿no? Nadie nos apoya y nadie nos defiende. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Salir a defender el país, salir a pelearnos, salir a defender las cosas por las que creemos y sobre todo con los jóvenes. Entonces, la próxima marcha, como la del 14 de noviembre, que los gerentes y los CEOs de las grandes empresas no se pongan de pie, pues, porque ponerse de pie es seguir una agenda marxista. El Perú, los liberales y los de la derecha no estamos marcando la agenda, estamos siguiendo estúpidamente una agenda marxista liderada por la izquierda. Entonces, si lo que queremos es que nos quiten el país, vamos por súper buen camino. Si lo que queremos es llevar el Perú hacia el desarrollo, acabar con la pobreza, tener una visión de país, entonces levantemos la voz y digamos las cosas fuertes y claras. Mi mamá que está ahí escuchándome seguro me va a llamar después y me va a decir, uy, a ti ya no te invitan nunca más a ningún almuerzo, a ningún lonche o a ninguna cosa, porque siempre tienes que salir a criticar a los empresarios y a todo el mundo. Pero eso es lo que necesitamos, porque si no, yo no sé cómo vamos a comprar a Castillo, porque yo a Castillo lo veo bien firme en sus convicciones, a diferencia de los liberales y de la derecha y los grandes empresarios en el Perú. Muy bien. Muy bien, concuerdo mucho contigo. Mejor dicho, concuerdo totalmente contigo. Muy bien. La pregunta para Osvaldo. ¿Quién controla el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE? ¿Cómo hacer para que cumplan con su mandato de elecciones limpias? Bueno, en el sistema electoral regulado en la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones, en la última instancia, sus resoluciones son irrevisables, irrefutables, inimpugnables, etcétera, en la última instancia. Nadie lo controla, es un órgano totalmente autónomo. El OMPE, la OMPE y la RENIEC también son autónomos, y así lo dice la Constitución. Lo que sí tienen que hacer es interconectarse, intercambiarse y cruzar estrategias y todo lo demás. Lo que sí creo que el jefe de la OMPE, que es por 4 años, y el jefe de la RENIEC por 4 años, ¿no? Son personas naturales. En cambio, el Jurado Nacional de Elecciones tiene miembros que han sido elegidos por la Corte Suprema, entre los magistrados ya jubilados o activos, por el Ministerio Público, o sea, por la Junta de Fiscales, por las universidades públicas, por las universidades privadas y por el Colegio de Abogados. Es increíble hasta ahora, no me pasa, que el Colegio de Abogados, que está en la Constitución incluido, el Colegio de Abogados de Lima no haya designado a un representante del Jurado Nacional de Elecciones. Me parece algo insólito, increíble, que no lo podía entender ni comprender. Y por más que luchamos e intentamos, de 1000 formas, no les quisiera contar detalles, nunca pudimos que se elija a un representante del Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias.
Muy bien, acá hay una pregunta para todos que es muy precisa, simple, directa, que dice, qué cambiarían en la segunda vuelta para evitar el ausentismo que ha habido en la primera? Le voy a pedir muy cortamente que cada uno diga su opinión y después le voy a dar 1 minuto a cada uno para terminar la reunión. Empezamos con Pablo Bustamante. Hay que cambiar, mira, yo creo que la paliza que estamos dándole muchos a la gente que pudiendo ir no ha ido, porque otros tenían problemas de verdad, como por ejemplo el problema del COVID, ¿no? La paliza que les estamos dando en los medios y en las redes, creo que es suficiente. Yo creo que con multitas no se resuelven estas cosas. Lo otro que por supuesto hay que cambiar es el horario. No puede ser que las mesas de adulto mayor sean primero. Es increíble, es increíble. No va un miembro de mesa, otro adulto mayor difícilmente puede reemplazarlo. Es una torpeza que parece hecha a propósito, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, los adultos mayores votan entre, creo que es 2 y 5 de la tarde, o 1 y 3 de la tarde, ¿no? Eso hay que cambiar urgentemente, ¿no? Y la vergüenza creo que es urgente, cada uno sabe la responsabilidad que ha tomado al no ir. Perfecto. Enrique. No te escucho. Ya, perfecto, ya te escucho. Ya. Sí. No creo que haya tiempo para hacer muchos cambios administrativos. El cambio fundamental tiene que ser un cambio de actitud en el elector. El elector ausente tiene que ser consciente de que con su ausencia en realidad está votando. Y está votando por el que va primero. Entonces es un grave error no votar, es un grave error votar nulo, votar viciado, ¿no es cierto? Si lo quieren hacer, finalmente será su derecho, pero de lo que se trata es de persuadir a ese 30% que no votó y a esa enorme cantidad de gente que ha votado nulo y viciado que no lo haga así, que lo que está en juego es muy grave y que tiene que adoptarse una posición clara y transparente en defensa de la democracia, de la libertad, de nuestros derechos, del modelo económico, porque nos estamos jugando el país en esta elección. Sí, señor. No es una elección común y corriente. Muy bien. María Cecilia. Mira, yo creo que sí podemos hacer varias cosas y la primera es una campaña de comunicación fortísima. Tenemos que llamar a los jóvenes a que estén a las 7 de la mañana y que las mesas se instalen a primera hora. Necesitamos hacer un análisis de los planes de gobierno de cada uno y necesitamos mostrar quiénes son. Y necesitamos avergonzar a Rosa María Palacios, a Marcos Cifuentes y a todo ese séquito de periodistas y de opinólogos que... Y a Pedro Cateriano. Y a Pedro Cateriano, ¿no es cierto? Sí, qué que horror. hoy están sosteniendo que no pueden votar por Keiko Fujimori. Porque de verdad, como bien lo ha dicho Enrique, nos estamos jugando el país. Esta no es una elección normal. Sí, señor. Entonces, necesitamos que la gente entienda, que realmente tome conciencia de lo que nos estamos jugando. Y aquí hagamos que la democracia, no sé, queremos una campaña de comunicación donde sea la defensa de la democracia, movamos a los chicos. Pablo tiene una propuesta que tiene hace un montón de tiempo de buscar crear partidos políticos y un poco hacer que todos los ciudadanos militen en partidos políticos. Necesitamos volver a traer a la gente en la política. Necesitamos que los jóvenes y los no tan jóvenes entiendan que no es que la política no importe. La política define nuestro día a día, define las libertades que podemos ejercer o las limitaciones a esas libertades. Entonces necesitamos dejar de ser irresponsables, superfluos y dejar de andar en camionetazas Maserati por Lima y comenzar a leer sobre maoísmo, comenzar a leer sobre Sendero Luminoso y salir a hacer política. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Osvaldo. Muchas gracias. Bueno, yo respaldo y coincido plenamente, ¿no?, con las ideas de mis 3 compañeros, colegas y amigos que me han antecedido en esta parte final, ¿no?, de la conferencia. Creo yo que faltan 50 días para el 6 de junio y creo yo, de alguna forma soy optimista, que se van a mejorar las condiciones, la infraestructura, quizás los horarios, las colas, etcétera, porque
cosa completamente diferente es cédula para 18 candidatos a la presidencia más otros candidatos al Congreso, etcétera, que eran 24 me parece, y otra cosa es una elección en segunda vuelta con 2 candidatos. Creo yo que va a ser mucho más ordenada, mucho más simple la elección, y estoy seguro que se van a tomar por el lado de la OMPE, no por el Jurado Nacional de Elecciones, que no tiene nada que ver en esto, sino la OMPE, las medidas necesarias para optimizar esta elección del 6 de junio del 2021. Gracias. Bien. Vamos al final. Yo quería, antes del final, quería informarles de que dentro de todo lo que hemos conversado hoy en día, hay que poner a disposición de todos las posibilidades de información más completas posibles y ser lo más claros. En ese sentido, yo he decidido hacer hasta 2 webinars a partir de la primera semana de mayo hasta el 6 de junio. Y pongo a disposición de todos ustedes mi pequeña tribuna, con la única finalidad de fijar y conseguir el objetivo que nos estamos planteando. Muchas gracias. Ahora le paso la voz a Pablo para su último minuto. Bueno, yo creo que otra de las cosas que tenemos que hacer, bueno, vuelvo a repetir, en verdad, es promover la inversión, ¿no? Y promover que busquemos los cambios necesarios desde el gobierno para tener un Estado eficiente y cercano. Hemos tenido un Estado lejano y absolutamente ineficiente. Y los políticos pretenden echarle la culpa al sector privado, ¿no?, al mercado, de los desastres de los servicios públicos. El presupuesto de salud desde el año 2000 ha crecido en términos reales 7 veces y el servicio de salud no mejoró nada, ¿no? El Estado y los políticos que tenemos son una desgracia, todos ellos, ¿no? No es culpa de nosotros, de la sociedad civil, del sector privado. Dejemos de flagelarnos con esas historias y narrativas que nos las están empezando a presentar en los medios y en las redes. Levantemos la cabeza. El sector privado peruano ha hecho maravillas para recuperar el Perú desde el desastre del año 90, ¿no? Derrotando la inflación, bajando la pobreza, la desigualdad, mejorando todos los indicadores sociales, mejorando los ingresos, invirtiendo en las regiones. Cabeza en alto, pero comprometidos con la política. Este es un momento muy importante, es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Muchas gracias, Pablo. Enrique Gersi. Así como el 12 de septiembre del 92 fue la caída de Guzmán, el 6 de junio del 2021 debe ser la caída definitiva del senderismo político que representa Castillo. Yo creo que debemos trazarnos el objetivo fundamental de derrotar a Sendero Luminoso. Ellos fueron derrotados militarmente en toda la línea. Ahora están tratando de recuperar legitimidad política disfrazados tras de un aparentemente inocente maestro de escuela. Hay que denunciar y combatir el neosenderismo y derrotar militantemente, democráticamente, activamente ese neosenderismo el próximo 6 de abril. Eso requiere de la participación de todos, sin excusas. El costo es la libertad. No podemos correr ese riesgo. Tenemos que salir y movilizarnos de una forma como nunca se haya visto, jugándonos el todo por el todo para evitar que el Perú caiga en las garras nuevamente del terror que son dirigidas, yo no tengo duda, directamente por Guzmán desde prisión. Este señor no es sino un instrumento más en la lucha que Sendero inició en los años 80 y que ahora pretenden retomar por otros medios tratando de confundir al electorado. Es indispensable la participación y la lucha
con convicción democrática y con el compromiso más profundo de todos nosotros. Muchas gracias nuevamente, querido Pepe, por la invitación. Gracias, Enrique. Espléndido. María Cecilia. Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos que salir a defender las libertades. Eso es nuestra libertad. Tenemos que hablar de lo que ha sucedido, tenemos que hacer política, y así como cuando llegamos al Mundial de Rusia, todo el Perú se vistió con la camiseta rojiblanca, tenemos que vestirnos con la camiseta rojiblanca y salir a defender nuestra patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que además, como bien dice Pablo, hay que defender el modelo económico, y creo que tenemos que defender a los buenos empresarios de este país. El Perú es un país de empresarios, y yo creo que con la frente en alto, repitiendo lo que ha dicho Pablo, tenemos que defender lo que hemos logrado hacer con este país. No hay nada más social que la creación de un puesto de trabajo. Vamos a darle batalla a la izquierda por la defensa de nuestras libertades. Cecilia, muchas gracias. Osvaldo. Gracias. Bueno, definitivamente, y disculpen que insiste en el tema, ¿no? Pero de alguna manera tenemos una estructura de Estado regulada en la Constitución de la República, etcétera, que por supuesto, sin duda, requiere algunos cambios, algún ajuste. Pero si algo tenemos que de alguna manera divulgar, defender, promocionar y jactarnos, es del régimen económico y del empresariado, del sector privado, y todo lo que se ha hecho en los últimos años para fortalecer nuestra economía. Creo yo, sin duda, por la oportunidad que he tenido de conocer proyectos y cómo se han desarrollado y cómo se han ejecutado y cómo se han creado los grupos empresariales importantes en el país, creo que de alguna manera la juventud no conoce los alcances, las fortalezas, las virtudes de nuestro régimen económico. Yo creo que no la conocen. Hay que hacer un poco de campaña, disculpen que insiste en eso, pero yo estoy convencido que hay que fortalecer a la juventud con una explicación coherente de lo que es el régimen económico y de la importancia del sector privado en el Perú. Gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo las expresiones, las exposiciones, los comentarios. Ya estoy recibiendo felicitaciones realmente por la magnífica reunión que hemos tenido. Aparte de agradecerles, quiero decirles que mi tribuna está abierta para ustedes y que agradecería también si yo los convoque, ya sea individual o grupalmente, estén aquí presentes nuevamente con esta misma finalidad. La única finalidad que tenemos es sacar adelante a nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que han estado presentes, muy amables. Ya nos estamos viendo. Pepe, por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias. Felicidades, Cecilia, Enrique, Enrique. Osvaldo y Cecilia. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós a todos. Chao, chao, gracias. Cuídense. Gracias. También.